Os invito a que reflexionéis sobre una expresión que utilizamos mucho, ¿eh? Yo el primero la he utilizado mucho. Cuando decimos, de una forma o de otra, decimos, quiero encontrarme conmigo mismo. O quiero encontrarme con quien soy, quiero ser realmente quien soy. Con esta formulación o con otras, es algo que decimos muchas veces en este ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, ¿no? Encontrarme conmigo mismo. Fijaros que si lo analizamos con un poquito de sentido del humor, pero con rigurosidad, ese planteamiento es bastante absurdo, ¿no? Porque encontrarte contigo mismo, ¿quién es esa voz que está hablando ahí? ¿Quién quiere encontrarse contigo mismo? Tú no, porque tú no tienes que encontrarte contigo mismo. Suponer que yo cuando aquí hablo con vosotros os dijera algo parecido a quiero encontrarme con Emilio. Me diré encontrarme con Emilio, pero macho, si tú eres Emilio, ¿cómo te vas a encontrar con Emilio? Es que tú eres Emilio, ¿no? Lo mismo ocurre cuando hablamos de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cómo te vas a encontrar contigo mismo si es lo que eres? Ahí la gran pregunta es quién está hablando. ¿Quién está hablando? Y tenemos que darnos cuenta que hay una realidad en el ser humano. Hablábamos ahora Jenny y yo en la puerta de una metáfora que me gusta mucho, que es la del conductor y el coche. Hay una realidad en el ser humano y es que es cierto que tenemos un coche, un yo físico, mental y emocional, pero lo cierto es que no somos eso. Que tengamos ese coche no significa que seamos el coche. Aquí el que más y el que menos imagino que tendremos un utilitario que utilizamos para las vacaciones, para nuestras actividades laborales, y nadie dice que sea el coche. El coche es una cosa y yo como conductor soy otra. Los seres humanos tenemos un coche, que es nuestro yo físico, mental y emocional, pero no somos el coche, somos el conductor. Y el conductor tiene la ventaja de que es imperecedero, cosa que no le ocurre al coche, que tiene fecha de caducidad. Nuestro yo físico, mental y emocional va a terminar sus días. Va a terminar sus días cuando se produzca el fallecimiento físico y a partir de ahí pues ese cuerpo pues, va a terminar en el crematorio o en el cementerio. Pero el conductor que somos no. El conductor que somos va a ir más para allá, va a seguir viviendo porque tiene unas características que lo hacen precisamente imperecedero. Y en este contexto, cuando hablamos de quiero encontrarme conmigo mismo, lo que realmente está ocurriendo es que es el coche el que está hablando. Es el coche el que quiere encontrarse con el conductor. Esa voz que sale no es realmente nuestra, porque si fuera nuestra no tiene sentido que Emilio se quiera encontrar con Emilio. Esa voz que aparece en nosotros diciendo que quiere encontrarse consigo mismo es una voz que sale del coche, que no sale de nosotros en lo que verdaderamente somos, en lo que genuinamente somos. Y a partir de ahí, lo que también tenemos que recordar es que no hay ningún coche que conecte con un conductor. Hablábamos de los coches de Tesla, de la marca Tesla, que son los primeros que están avanzando en coches, entre comillas, inteligentes. Coches que puede ser que vayan a buscar al conductor. Pero ciñéndonos a lo que actualmente tenemos, los coches están en el aparcamiento esperando que tú vayas a conectar con ellos. Que tú te metas en el coche, que tú metas la llave, conectes y salgas andando. Es el coche el que está ahí esperando que el conductor conecte con él. Es necesario que sea el conductor el que tome la parte activa de conectar con el coche. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que realmente el conductor muchas veces lo tenemos simplemente olvidado. Lo tenemos como adormecido, como escondido. De hecho, a mí me gusta decir que lo que sucede es que el conductor está tan dormido que el coche va en piloto automático, como ocurre en los aviones, ¿no? Que el piloto, el copiloto, sobre todo en los viajes largos, pues coloca el copiloto. De esa forma no es que se duerman, no llegan a dormirse, pero se pueden relajar, ¿no? Y salvo que hayan turbulencia o ya se estén acercando al lugar de destino, el avión va en piloto automático. Nosotros tenemos a nuestro conductor tan adormecido que el coche es el que está funcionando por su cuenta, es el coche el que está en piloto automático. Y en ese pilotaje automático el coche a veces habla y dice esa cosa tan curiosa de que quiere encontrarse a sí mismo, quiere encontrar con quién es. Y está intentando conectar con el conductor. Y el conductor no es posible que desde el coche se conecte con él. Esto en definitiva nos lleva a un telón de fondo muy sencillo.
tenemos que tomar conciencia y el conductor que somos simplemente tiene que despertar. Cuando estamos orientados en el coche, todo lo que tiene que ver con la conciencia, con el despertar, con las cosas que ha planteado Cristina en la introducción, todo se hace con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas tareas. Al coche le encanta, al mundo emocional, al mundo mental, le encantan cosas que sean complicadas. De hecho, si tú le dices algo que no, para conseguir esto es muy sencillo, pues entonces casi no se lo cree. En cambio, si tú una cosa se lo planteas, pues esto es muy complicado, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, le da más credibilidad, ¿no? Cuando las cosas se plantean de una forma sencilla, se queda a veces como desconcertado, ¿no? Pero en definitiva de lo que se trata es de que lo que realmente somos tome el mando de nuestra vida. Ya está. A partir de ahí la pregunta es cómo lo hacemos. Y tenemos una ventaja, a mi juicio, muy importante. Y es que antes que nosotros ha habido otros seres humanos. Posiblemente, yo estoy firmemente convencido que la reencarnación existe y nosotros mismos hemos estado en vidas anteriores. Pero lo que hago referencia ahora es al hecho de que antes que nosotros ha habido otros seres humanos, por tanto conductores encarnados en coche, que sí han sabido vivir como el conductor que son. Lo han logrado, lo han hecho. No han estado dormidos, sino que han apagado el piloto automático del coche para ser ellos los que llevan el timón del avión, el timón del coche. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues yo creo que en la cabeza cada uno de nosotros podemos tener nombres de personas que por lo menos no lo hemos conocido, o por lo menos si lo conocimos en nuestras vidas anteriores no nos acordamos, nombres de personas que realmente han podido vivir en consonancia con lo que somos, en consonancia con ese componente que en la terminología cristiana llaman alma y espíritu, se le puede llamar de muchas maneras, pero que en cualquier caso es lo imperecedero que hay en nosotros. En la tradición cristiana hay un firme convencimiento de que, por ejemplo, Cristo Jesús lo logró. Fue una persona que vivió en coherencia con nuestro verdadero ser. Él llegó a decir algo tan extremadamente potente como que el Padre y yo somos uno, entendiendo como el Padre esa divinidad pura, y es lo que ponía de manifiesto con esa frase, él estaba viviendo, ¿no?, en coherencia con ese ser profundo. En Jesús de Nazaret nunca aparecería el quiero encontrarme con quien soy, porque vivía como quien era. Y además de Jesús de Nazaret, en las distintas tradiciones espirituales, en las distintas culturas, encontramos a personas que posiblemente esto también lo hicieron. No sé si nos vamos a Oriente, pues nos podemos encontrar con Maitreya en el ámbito del hinduismo, o con Buda en el ámbito del budismo, y seguro que ha habido gente. Algunos están en los libros y otros no están en los libros. Y esas personas que nos han antecedido y que han llegado a vivir como lo que realmente somos, han tenido una deferencia, la deferencia de dejarnos su legado. Han sido personas normalmente activas, ahora hablaremos quizá al final de lo que es el tema de la acción, pero claro que es una acción muy diferente de la que acometemos todavía cuando estamos enfrascados en el lío del coche, y estas personas han sido unas personas activas y que con su vida y con su obra nos han mostrado muchas cosas. Volviendo a Jesús de Nazaret, él tiene una frase que seguro que conocéis, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso de yo soy el camino, ¿qué es lo que significa? Yo creo que por los datos que tenemos sobre su forma de ser y de comportarse, no era un ególatra precisamente, ¿no? Entonces, si plantea que yo soy el camino, no lo estaba planteando desde el orgullo, desde la soberbia, lo estaba planteando desde el punto de vista de que había recorrido un proceso y ese proceso que él había recorrido lo pone a nuestra disposición, con su vida y con su obra. Y lo mismo han hecho esos otros hombres y mujeres que en las distintas tradiciones espirituales podemos tener en nuestra cabeza. Por expresarlo todavía de una forma metafórica, pero más clara todavía, yo tengo la seguridad de que en el despertar, entre comillas, del conductor, en el hecho de que realmente vivamos como lo que somos, tenemos a nuestra disposición un mapa. El mapa que nos han legado estos grandes hombres y estas grandes mujeres. Lo tenemos ahí. Han sido muy generosos y lo han compartido abiertamente. Y un mapa sirve para lo que sirve, claro. Cuando visitamos una ciudad que no conocemos, un mapa viene muy bien, porque bueno, te da las grandes pistas de lo que es la ciudad.
Yo ahora, por ejemplo, cuando venía aquí, nunca había venido al Instituto Gestal, pues he consultado el mapa, ¿no?, para ver exactamente por dónde estaba, y me ha venido bien a la hora de orientarme, de calcular el tiempo que necesitaba para llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Un mapa nos viene muy bien. Es verdad que una cosa es visitar una ciudad habiendo la vista con el mapa y otra cosa es visitar la ciudad, es decir, cuando empiezas a patearla. No es lo mismo. No es lo mismo que si no conocéis Sevilla, yo os puedo dar un mapa de Sevilla, pero no es lo mismo ver a Sevilla en el mapa que cuando se está en Sevilla y empezáis a andar por las calles de Sevilla. O igualmente, alguien que no conozca Barcelona y le mostramos un mapa, no es lo mismo el mapa que cuando está en Barcelona y empieza a patear Barcelona. Es evidente, hay una diferencia. Pero habiendo una diferencia, un mapa es muy útil. Y yo estoy convencido que tenemos un mapa. El mapa es un mapa simple. No es un mapa complejo, es un mapa simple. Ha habido algunos de estos grandes hombres y mujeres que nos han llegado a decir: lo único que tienes que hacer es comprender la unidad de la vida, que la vida es una. Dicen en el Vedanta, en el Advaita, que no dos, todo es uno. Si eso lo entiendes, si eso lo vives, ya está, porque a partir de ahí ya está todo hecho. Cuando te das cuenta de que tú no eres la bombilla, que sería el símil del coche, que tú no eres la bombilla, pero que tampoco eres la luz que sale de la bombilla, sino que eres la energía eléctrica, ya está todo hecho. Entonces, yo me miro a mí y puedo ver una bombilla que emite una luz. Viendo la bombilla como la parte más física, la luz como la parte más sutil, y os miro a vosotros y puedo ver también bombillas, por donde se está expresando la vida, por donde se está expresando la luz. Pero realmente, ¿qué es lo que somos? La energía eléctrica que está ahí. Y esa energía eléctrica, da igual las bombillas que seamos, esa energía eléctrica es exactamente la misma. Esa vida es exactamente la misma. Entonces ya no hay separación, no existe el yo, no existe el tú. También nos han insistido en este punto de que la unicidad intrínseca que hay entre todas las formas de vida no conlleva uniformismo, sino diversidad. Porque la vida, que es una, para expresarse, no lo hace por un único camino, sino a través de la diversidad. Entonces hay unicidad y diversidad, pero el telón de fondo es la unicidad, la unidad de la vida. Nos dicen, si esto lo percibes y lo vives, ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, que yo acabo de formular de una manera intelectual, expresarlo intelectualmente per se ya es complicado. Yo he puesto el símil de la bombilla y demás, pero es complicado expresarlo. Mucho más vivirlo. Entonces, junto con este mapa, que podríamos decir que es el mapa rápido, nos ponen otro mapa a nuestra disposición, que no es que sea ni largo ni corto, pero que ya tiene como distintas fases. Si os parece, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese mapa, que no es la comprensión de la unidad de la vida y a partir de ahí ya todo está hecho, sino que vamos a hablar del otro mapa. El mapa que cuando esto de la unidad de la vida, pues incluso intelectualmente te puede agradar, pero lo piensas, dices, pero yo para que esto lo pueda vivir, imagínate lo que me queda por delante, ¿no? Pues entonces vamos a utilizar el otro mapa. El otro mapa nos empieza diciendo: no busques fuera. No pierdas el tiempo, no busques fuera. Tenemos que reconocer que pasamos mucho tiempo buscando fuera, buscando técnica, buscando método, buscando alguien que... No busques fuera. Unido a esto, nos dicen también, el sendero que tienes que recorrer está en ti y eres tú. Está ligado a lo anterior, no busques fuera, porque el sendero que tienes que recorrer está en ti y eres tú. Con esto lo que se está llamando es a que mires dentro. Esto se ha expresado de muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Especialmente los sabios de la Grecia clásica insistían mucho en el conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. En el ámbito más oriental se habla mucho autosérvate, autosérvate. Está atento a ti. Se habla incluso del observador que hay en nosotros, que es lo que realmente somos. El sendero está en ti y eres tú. Permitidme en este punto una comparación. Todos sabemos, lo hayamos hecho o no, todos sabemos lo que es el Camino de Santiago.
Y sabemos que el Camino de Santiago tiene distintos caminos, que llegan todos, en este caso no a Roma, sino a Santiago. Hay un camino que yo no he hecho, se le llama el Camino francés. Y en lo que se refiere a la península ibérica, el Camino francés comienza en Roncesvalles. Arranca en Roncesvalles y llega, lógicamente, a Santiago de Compostela. Son varios cientos de kilómetros. Ahí comienza el camino francés a Santiago de Compostela, en Roncesvalles. La pregunta que nos tenemos que hacer, en ese sendero que está en mí y que soy yo, ¿dónde está el punto de arranque? ¿Cuál es? ¿Dónde se sitúa? Esta pregunta es importantísima, claro, porque si vamos a recorrer un sendero de transformación, que es lo que estamos hablando, de despertar un sendero de transformación, ¿dónde está el punto de arranque? El sendero está en mí, soy yo, pero ¿y el punto de arranque dónde se encuentra? Lo que nos han dicho es una obviedad, y lo que yo voy aquí a compartir con vosotros es una obviedad. El punto de arranque está en ti tal como eres ahora mismo. Ese es el punto de arranque, en ti tal como eres ahora. El sendero está en ti, tú eres el sendero lo vas a recorrer, y el punto de arranque está en ti tal como eres ahora. Ya está. No es en el nacimiento. No. Es decir, si yo quiero transformarme, entre comillas, lo que tengo que hacer es, ¿vale? Me pongo en marcha, venga, me voy a transformar. ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿Cuál es el punto de arranque de ese proceso? En mí, ahora. Esto vuelve a ligarnos con el tema del conócete a ti mismo. Porque tienes que saber quién eres, cómo eres, dónde estás en este momento. Y ahí tenemos un problema que no lo debería ser. Porque si se trata de que yo me mire, de que yo me conozca, puesto que yo soy el punto de arranque, esto no debería tener más mínimo problema. No, más fácil no puede ser. ¿Qué problema, sin embargo, existe? Y es que realmente nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que somos. O reconocernos como somos. Nos cuesta mucho trabajo. Hay pocas personas que estén en disposición de reconocerse a sí mismos tal como son. La mayoría estamos siempre obsesionados en una imagen de nosotros que no es real y que tiene más que ver a cómo nos gustaría ser al cómo somos. Y así no hay manera. De esta forma, si ya la base primaria, que es de dónde salgo, de dónde parto, cuál es el punto de arranque, si tú te estás autoengañando, no hay manera. Es como si yo, para hacer el camino de Roncesvalles en lugar de Roncesvalles me sitúo, yo qué sé, en Córdoba. Pues mal va a hacer el camino francés. Desde Córdoba no es posible que lo haga, ¿no? Vamos, sería una locura, ¿no?, empezar el camino de Roncesvalles en Córdoba. Y esto nos lleva a algo que creo que merece la pena reflexionar, ¿no? Y es cómo nos autoengañamos. Y no lo digo ni con sentimiento de culpa, ni con carga, ni para que nos flagelemos, sino para que nos riamos. Que es verdad que nos cuesta mucho trabajo el reconocernos, el cómo somos emocionalmente, el cómo somos mentalmente, la realidad de cómo nos comportamos, cuáles son nuestras reacciones, nuestras acciones, que nos gustaría a lo mejor que fuera de otra manera, pero vamos a dejarnos el cómo nos gustaría, vamos a ver cómo somos. Seguro que os suena una novela de Oscar Wilde, bueno, la única novela que escribió Oscar Wilde, que tiene como título El retrato de Dorian Gray. La novela tiene un argumento precioso y el hilo conductor es muy sencillo. Dorian Gray, su deseo es no envejecer y se las ingenia, en una novela, para que le hagan un cuadro por el que los años pasen en el cuadro, pero no pasen por él. Entonces el cuadro es un cuadro, él es todavía una persona joven, entre comillas, el cuadro lo pone en el salón de su casa y bueno, y él se dedica a vivir. Y efectivamente él no envejece. Los años no pasan por él, pasan por el cuadro. Ahora bien, ese cuadro, que tiene esta curiosidad, no se queda ahí, sino que también recoge los comportamientos, las conductas del protagonista. Dorian Gray, yo diría que en la soberbia, en las experiencias de no envejecer, empieza a tener conductas cada vez
más egoicas, más egocéntricas y malvadas. Y el cuadro recoge eso. No solamente recoge las arrugas, sino que también recoge ese comportamiento malvado. Y se va desfigurando, como si fuera una especie de diablo, se va desfigurando en función del comportamiento malvado que tiene Dorian Gray. Claro, el cuadro empieza a ser tan tremendo que él toma una decisión, y es que, dice la novela, que lo lleva a otra habitación de la casa. Hay una película en blanco y negro preciosa sobre este cuadro de retrato de Dorian Gray, donde lo mete en un desván. El caso es lo mismo, lo esconde. No quiere verse, lo esconde. Es preciosa la metáfora, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos haciendo lo mismo, que no nos queremos ver como somos. Y como Dorian Gray nos tenemos escondidos en una habitación y nos creemos o nos autoengañamos diciendo o pensando que somos otra cosa. Y de esa manera no hay forma de ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Qué despertar puede haber ahí? ¿Qué transformación puede haber ahí? Si tú no te reconoces como eres, ¿qué camino puedes hacer? Si tú, siendo el punto de arranque, ese punto de arranque no lo encuentras porque te resistes, porque te niegas a encontrarte tal como eres, a reconocerte tal como eres. Entonces esa autoobservación es importantísima. Y no me cansaré de repetirlo, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de carga. No. Quítate todas esas tonterías de la cabeza, pero por favor, mírate. Mírate al espejo tal como eres y reconócete tal como eres. Diréis, en ese reconocerse tal como eres, exactamente a qué me estoy refiriendo, podéis pensar. Pues por ejemplo, desde el punto de vista emocional. A todos nos gustaría ser emocionalmente muy equilibrados, muy armonizados, que las opiniones de los demás no nos afecten, no enfadarnos, no tener ataques de cólera, no tener emocionalmente situaciones de conflicto, yo qué sé, el no ser envidioso, el no tener miedo a la soledad, no ser celosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son muchas cosas. Vale, eso es lo que te gustaría, pero ¿cómo eres? Finalmente te sigues enfadando, ¿no? Bueno, pues date cuenta que te sigues enfadando. ¿Te siguen todavía importando las opiniones de los demás? Pues reconoce que te siguen importando las opiniones de los demás. ¿Buscas reconocimiento de los otros? Pues reconoce que buscas reconocimiento. Reconoce que cuando te encuentras con un enfadado, vas tú y te enfadas también. Pues reconócelo. ¿Sí? Es así. El conocimiento de uno mismo, no estamos hablando de irte a estudiar a no sé qué universidad un doctorado, ¿no? Estamos hablando de que veas cómo desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental estás funcionando. Desde el punto de vista mental también, ¿no? Las ideas, los pensamientos que hay ahí en la cabeza, la cantidad de expectativas que nos forjamos, cómo las expectativas cuando no se cumplen, que es casi siempre, te generan frustración y esa frustración o te deprime o te genera enfado. Nos vamos observando. Y esa autoobservación es clave, es lo que te da la pista de dónde estás. Comenzaba hablando de la unidad de la vida y decía y compartía que por esa vía de la unidad de la vida, que es muy rápida, sin embargo pocos pueden avanzar porque no se ve, es difícil de vivir. Hay aquí una persona en Barcelona, a la que yo admiro mucho, que se llama José Tarragó, un gran teósofo, ya a punto de cumplir 80 años, y Tarragó ha tenido algunos maestros en su vida, y en particular ha tenido como maestro a una persona que no llegó a conocer, pero con el que tuvo correspondencia, las famosas cartas que antes existían y que ya no existen, y conversaciones telefónicas. Este señor se llamó Antonio Alonso Vital, y fue también otro teósofo que nació en 1891 y murió en 1984. A él la guerra civil por un viaje de negocio lo pilló fuera y bueno, no pudo volver a España. Cuando decidió volver a España, creyendo que él tampoco había hecho nada, entre comillas, sin embargo lo juzgaron y lo condenaron a 12 años de prisión, que finalmente la sentencia se lo atenuó para que lo cumpliera en el domicilio de una pequeña finca, una finca muy modesta que tenía en una localidad de la Sierra de Huelva llamada Alájar, al lado de un símbolo energético muy importante que es la peña de Arias Montano. Y este señor se fue allí a cumplir su destierro
y ya nunca más salió de allí. De hecho, de la finquita que tenía, desde que se fue para allá, que fue a finales de los años 50, por obligación de sentencia, hasta que falleció en el año 84, salió 3 veces, solamente 3 veces. El hombre parece que estaba allí muy a gusto. De hecho, en sus escritos dice, nunca me hicieron mayor favor, porque me pude retirar donde mi corazón quería retirarse, ¿no? A la naturaleza y a vivir tranquilo. Pero él desde allí siguió estudiando, siguió trabajando y mantuvo contactos como con Tarragó. Cuando estaba a punto de fallecer, Antonio Alonso Vital fue de las personas, no son muchas, que lo supo. Sintió que ya estaba llegando el momento. Casi todas las personas conscientes se dan cuenta que ya ha llegado el momento, ya he vivido lo que tenía que vivir y está llegando el momento. Nota a pie de página, hay una editorial en Barcelona, creo que se llama La Liebre de Marzo, que tiene editado un libro que se titula Despedidas elegantes y que narra unos 100 casos de personas que asumen el tránsito de una forma distinta. Y entre ellos narran varios casos de personas que han tenido esa percepción de que ya está, y sin ningún tipo de problema se van, se dejan ir y se van. Bueno, Antonio Alonso Vital tuvo esta percepción y al compartirlo con Tarragó, lo que le pidió es que por favor, tenía ya más de 90 años Antonio Alonso Vital, que de alguna forma le resumiera todo lo que había aprendido. Y lo que Antonio Alonso Vital le dijo, que Tarragó lo reproduce emocionado, muy emocionado siempre que lo señala, y mira que fue en los años 80, han pasado muchos años, pues lo único que te puedo decir fue lo que le dijo Antonio Alonso Vital a Tarragó, lo único que te puedo decir es que yo no soy yo soy tú, esta es la única y absoluta realidad. Yo no soy yo soy tú, esta es la única y absoluta realidad. Este sería la vía muy rápida, te das cuenta de que vosotros soy yo. Ya el yo se diluye, yo soy la vida y la vida se expresa por todos y yo soy todos, entre comillas. Esto lo vamos a traer ahora al mapa que estamos comentando, al del sendero que está en nosotros mismos, a que tenemos que empezar por nosotros mismos y vamos a acudir a otro maestro, que es de mucho antes, de lo que aquí fue la Edad Media, pero que vivió entre China y Japón. Se llamó Dogen. Dogen fue un maestro entre taoísmo, budismo, zen, y el tramo final de su vida vivía en Japón, en un monasterio. Era una persona que tenía fama de hombre santo y era una especie como de lo que aquí llamaríamos abad de ese monasterio, responsable del monasterio. En ese monasterio en el que Dogen ya de mayor residía, vivía en un territorio, en una provincia japonesa, y en esa provincia había un gobernador. Y el gobernador empezó a tener una serie de inquietudes, entre comillas, espirituales, debido a unos sueños que intentaba que se le interpretaran, pero que nadie se lo interpretaba adecuadamente. Él empezó a tener una serie de inquietudes. ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? En fin, el famoso ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la gente que lo rodeaba no le daban la respuesta que él estaba buscando. Eso sí, un asesor suyo le dijo, pues hay una persona que no reside muy lejos de aquí, en un monasterio en las montañas, que se llama Dogen, que a lo mejor le puede dar alguna pista. Y el gobernador le pidió a Dogen que viniera a su palacio. Dogen hizo el camino acompañado de un monje joven, y cuando el gobernador le expresó su deseo de conocer la realidad de la vida, el por qué estamos aquí, el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, Dogen dijo, sí, se lo digo ahora mismo, es muy sencillo. Y le espetó una frase que ha quedado en la historia, ¿no? Le dijo, el tema consiste en vivir nariz vertical, mirada horizontal. Ya está, es que no hay más. Vive con la nariz vertical y la mirada horizontal. Claro, el gobernador se quedó un poco sorprendido, pero tampoco se lo tomó mal inicialmente, porque pensó que ahora vendría la explicación, pero Dogen no explicaba nada. Y el gobernador le insistía, y él, ¿pero qué más quiere que le diga? Es que le he dicho todo, nariz vertical, mirada horizontal. Hay una película que tenía a vuestra disposición en YouTube que relata la vida de Dogen y donde se recoge esto. Esto no fue tan rápido como en la película, porque parece que estuvo bastantes días el gobernador insistiéndole y él no salía del nariz vertical y mirada horizontal. El punto llegó a que el gobernador ya se enfada y lo amenaza. Y le dice que como no le diga la verdad, que se la está ocultando, que como no le diga la verdad, le manda a cortar la cabeza. Entonces el monje joven
le dice, maestro, dile algo más al gobernador que te va a cortar la cabeza. Dice, ¿qué más quiere que le diga? Si le he dicho todo, nariz vertical, mirada horizontal, ¿qué más quiere que le diga? Parece que esto es verdad, que le fueron a cortar la cabeza, y en el momento en el que ya está cogiendo el sable, el que le va a cortar la cabeza, el gobernador lo vio. Se dio cuenta de lo que Dogen le estaba intentando transmitir, paró la ejecución, se le agradeció la enseñanza y dejó que Dogen se volviera el hombre a su monasterio acompañado del monje joven. ¿Qué es esto de la mirada, de la nariz vertical, mirada horizontal? Pues la verdad es que yo cuando esto llegó a mi vida, que las cosas no llegan por casualidad, me vino muy bien y desde entonces no lo he olvidado. Primero porque es divertido, la verdad, es divertido. Segundo porque cada vez que lo recuerdo con alguien nos reímos, porque hasta que la otra persona lo sabe, también la otra persona se queda como el gobernador. Este hombre, ¿de qué me está hablando, no? Pero es muy sencillo. La nariz vertical es exactamente de lo que hemos hablado hasta ahora. Tú eres el punto de arranque. La nariz vertical eres tú ahora. Vivir el momento. Vivir el momento sabiendo cómo eres, reconociendo cómo eres, sin autoengaños. Ya está. Eso es la nariz vertical. Es difícil, ¿eh? Es muy fácil de expresar y sería muy fácil de llevar a cabo, pero con los líos mentales que tenemos se convierte en muy complicado. Todos los líos, toda la complicación es puramente mental, ¿eh? Mental, emocional, emocional, mental, porque no debería ser nada más fácil que esa nariz vertical que nos permite estar en nosotros mismos, vernos a nosotros mismos tal como somos, e ir dando pasitos, pero en el como somos. Sin embargo, se nos hace difícil. Esa es la nariz vertical. Y la mirada horizontal también es necesaria, porque ya que vamos a dar pasos en el aquí y ahora, paso a paso, centrado en nosotros mismos, pero por favor, da los pasos en una determinada dirección. No vaya a ser que un día dé un paso para la izquierda, al día siguiente para la derecha, otro día para adelante y otro día para atrás. La mirada horizontal lo que nos indica es que tengas una referencia. Busca una referencia. Ese es el horizonte, busca una referencia. Metafóricamente podríamos decir una montaña, algo que te sirva de referencia. Desde el punto de vista que estamos hablando, la referencia puede ser, por ejemplo, un determinado personaje. Puede ser Jesús de Nazaret, puede ser Buda, puede ser un determinado personaje, que por su vida y por su obra a ti te sirva como sitio hacia el que te gustaría avanzar. O no hace falta personajes, una determinada forma de vida. Yo quiero vivir con honestidad, con coherencia, con veracidad, siendo una persona empática, comprensiva, compasiva, generosa, altruista. Lo podemos expresar como queramos. Esa es la mirada horizontal, que es importante, porque tenemos que estar en el aquí y ahora, tenemos que estar observando cómo somos, centrados en nosotros mismos, para ir dando pasos, pero también es conveniente tener esa orientación hacia dónde queremos dar los pasos. Y esa orientación es lo que significa la mirada horizontal. Y lo que Dogen le hacía ver al gobernador es esto: vive de esa forma, con la nariz vertical y la mirada horizontal, centrado en ti, observando cómo eres y con un horizonte definido hacia el que quieras avanzar. Podríamos pensar que la nariz vertical, el reconocer cómo somos, podríamos pensar que per se no nos va a atraer, no nos va a despertar, no nos va a transformar. No vale, yo me observo y con eso, ¿qué es lo que consigo? Me doy cuenta que mi carácter tiene este problema, que tiene aquel problema, que emocionalmente respondo de esta forma, respondo de aquella, que en mi mundo mental de vez en cuando surgen. Me doy cuenta. ¿Y eso de qué sirve? Sirve de mucho. Siempre, lo vuelvo a repetir, que no lo asumamos en términos de carga y culpa, sino que lo aceptemos. Se trata de tomar conciencia y de aceptar. Tomar conciencia y aceptar. Cuando tomamos conciencia del cómo somos, de esas cosas que a lo mejor nos gustarían que fuera de otra manera, pero que es que ahora mismo son así. Cuando tomamos conciencia de cómo somos y lo aceptamos, eso empieza a cambiar. Ya está. Toma de conciencia y aceptación. Antes, así de pasada, hablaba del enfado. ¿Quién no se enfada?
La inmensa mayoría de los seres humanos se enfadan de vez en cuando, unos más, otros menos, los enfados duran más tiempo, los enfados duran menos tiempo. Y además tenemos una curiosa práctica que es enfadarnos con el enfadado. Aparece un enfadado en nuestra vida y nos enfadamos con el enfadado. Porque claro, la persona enfadada que aparece en nuestra vida, como está enfadada, pues por ejemplo nos insulta o nos ignora, y entonces nosotros nos enfadamos. Esto es absurdo, porque enfadarte con un enfadado es ridículo, ¿eh? Pero no será porque eres tú y tú eres él. No, en estos niveles la unidad de la vida, Cristina, la unidad de la vida la hemos dejado en el ropero, ¿eh? No. Lo que ocurre es que no, la inteligencia también muchas veces nos la dejamos en el ropero, y mira qué simple darte cuenta de que una persona enfadada, cuando habla, no está hablando de ti. Vamos, de hecho, ni las enfadadas ni las enfadadas, cuando hablamos, no están hablando de nosotros, está hablando el que habla, está hablando de sí mismo, está hablando de sí misma, ¿no? Una persona, en cuanto que abre la boca, está hablando de ella. Además, las personas que hablamos mucho nos tenéis mucho que agradecer, porque estamos hablando mucho de nosotros mismos y damos mucha información de cómo somos. Cuando tú hablas, aunque lo estés refiriendo a otro, estás hablando de ti, de tu forma de ver la vida, de tu forma de ver las cosas, estás hablando de ti clarísimamente, ¿no? Entonces el enfadado, cuando abre la boca, como está enfadado el pobre hombre, las cosas que salen están mostrando lo mal que está. Entonces, si te dice tonto, pongamos por caso, no es que tú seas tonto, es que él está mal, y como está mal, pues te insulta. Pero se está insultando a sí mismo. ¿Eso qué tiene que ver contigo? Perdón, es que siempre les digo eso a mis hijos. Les digo, el que lo dice es el que lo es, pero no lo pillan aún. No lo El que, perdona, repite lo que no lo digo bien. El que lo dice es el que lo es. Claro, el que lo dice. Dice, tonto, eres un idiota, tal. Y yo los miro y les digo, el que lo dice es el que lo es, pero no... No lo captan. Son pequeños. Pues ponle este vídeo, a ver si lo captan. Tienen 7 años. Pero es que es así, ¿a qué es así? Es obvio, ¿verdad? Yo siempre se lo decía a mis hijas cuando se enfadaban, si me dices tonta, te lo estás diciendo a ti. Y ellas no lo entendían y yo tampoco lo entendía. Sí, claro, porque Nunca lo he entendido, quizá hasta hoy. Pues mira, Cristina, vamos a recapacitar un poquito. Y os pongo un ejemplo que lo utilizo con frecuencia y que ayuda a entenderlo mejor. Todos sabemos lo que es un infarto de miocardio, ¿no? Un infarto de corazón. Cuando venía en el AVE de Sevilla a Barcelona el otro día, por los altavoces del AVE dijeron: ¿hay algún médico, algún personal sanitario, por favor, que acuda a cafetería? Porque una persona le había dado un infarto. Todos sabemos lo que es un infarto. Y cuando delante nuestra se produce un infarto, lo que hacemos es ayudar. Lo que pasó en el AVE. Por favor, ¿hay algún médico, alguna persona que pueda echar una mano? Si aquí a alguno de nosotros le diera un infarto de corazón, intentaríamos atenderlo, llamaríamos a urgencias, ¿eh? Bueno, pues para que la frase que había utilizado las dos cales, mirar a los enfadados como infartos de enfado. Personas que tienen infartos de enfado. Como si fuera un infarto de corazón, pero en este caso, un infarto de enfado. Hay una importante diferencia, desde luego, y es que la persona que tiene un infarto de corazón se deja ayudar. Los que tienen infarto de enfado, no hay manera, porque como están enfadados. Pero el símil es válido, ¿eh? Yo estoy convencido que si estuviéramos en una sociedad consciente, los servicios de urgencia los podríamos llamar para decir: oiga, venga usted para acá, que mi pareja se ha enfadado, que mi amigo se ha enfadado, que mi hijo se ha enfadado, e iría al servicio de urgencia, iría a tu casa o iría donde estuviera a echar una mano ante el enfadado que hay ahí. Y en las salas de urgencia de los hospitales habría un ala, que tendría que ser muy grande por cierto, donde los enfadados podrían ir, ¿eh? No, claro, sería lógico, te enfadas, pues voy al hospital a que me atiendan, que me he enfadado. Porque estás enfadado y estás mal, y ya está, si es que no tiene más historia. Y en el trayecto, si el enfadado insulta al enfermero, pues el enfermero no se da por aludido, porque el pobre está enfartado de enfado. Entonces. Sin embargo, nos enfadamos con los enfadados. Es así. Y salimos de casa, lo mismo una mañana, salimos bien, pero mira por dónde en el trabajo hay un enfadado,
La verdad es que los enfadados abundan mucho. Y vas y tú te enfadas, ya está, te contagió el enfado, ya está el lío armado. Y el problema es que entonces tú, cuando dejes al enfadado que te ha enfadado a ti, tú como vas enfadado, enfadarás a otro, y es una cadena interminable que se reproduce durante el día, ¿no? Pero volviendo a lo importante, te observas, tomas conciencia y te aceptas. Me volví a enfadar, hombre. Lo que allí me dijo el otro día Emilio, otra vez me ha vuelto a pasar. Allí, esta persona que estaba enfadada, yo en lugar de no hacerle ni caso, porque bueno, lo que salía por su boca no tenía nada que ver conmigo, pero otra vez me pilló. Otra vez algo que dijo lo consideré un insulto, emocionalmente me afectó, otra vez me ha vuelto a pasar. Pues bien, tomas conciencia y lo aceptas. No te enfadas contigo mismo. No dices qué tonto soy, que otra vez me pasó. No, tomas conciencia, te estás observando, tomas conciencia y lo aceptas. Y diréis, bueno, ¿y eso de qué sirve? Pues probarlo, porque lo que vais a comprobar es que el simple hecho de tomar conciencia y aceptar, ese simple hecho, hace primero que os enfadéis cada vez menos. Y en segundo lugar, que el enfado dure también cada vez menos. Antes el enfado duraba 3 días, ahora va a durar 2 o va a durar 1. Si os volvéis a enfadar, pero el enfado va a durar menos. Os vais a enfadar menos y el enfado va a durar menos. Simplemente con la toma de conciencia y la aceptación. Esto lo he aplicado al tema del enfado, aplicarlo a todo. En esa autoobservación, cuando hay cosas en vosotros que no os gustan, tomar conciencia y aceptarlo. Y cuando volváis otra vez, entre comillas, a caer en el mismo charco, no pasa nada. Otra vez, tomamos conciencia y lo aceptamos. Yo os aseguro que esto da resultado. Tampoco esperar que esto sea de la noche a la mañana. O sea, yo no conozco a nadie que de enfadarse haya pasado a no enfadarse, automáticamente. No, es un proceso que ocurre en cantidad de situaciones emocionales y mentales, y he tomado como ejemplo el tema del enfado. También es muy importante, ya que estamos hablando del mapa que nos han dejado estos grandes hombres y estas grandes mujeres, también es importante tomar conciencia de cómo el ámbito emocional y mental te dificulta tu avance. Y es necesario que le prestemos un poquito de atención a ese ámbito emocional y a ese ámbito mental para que se tranquilicen. A todos nos ha pasado, cuando hay un acontecimiento en nuestra vida que nos turba emocionalmente, eso es lo único que hay en nuestra vida, ya está. Olvídate de despertar, no despertar, transformarte. Cuando hay algo en tu vida que te genere una gran turbulencia emocional, solamente hay eso en la vida. Algunas de esas cosas suceden porque nosotros nos metemos en ellas, por los esquemas mentales que tenemos, la forma de vida que tenemos, otras veces porque hay circunstancias en la vida que están ahí. No sé, si se produce el fallecimiento de un ser querido, bueno, pues eso ocurre, y eso te genera un torbellino, te genera un terremoto, te genera una tempestad. Esto es un ejemplo muy gordo, hay ejemplos mucho más pequeños de cosas que ocurren en la vida y que te generan situaciones emocionales de torbellino. Cuando este tipo de cosas se generan, es necesario buscar tranquilizarlo, armonizarlo. Porque si esa armonización no se logra, no se tiene, es que no hay capacidad de atención a ninguna otra cosa. Y en este punto, permitidme que plantee un asunto que os puede sorprender un poco. Los mandamientos cristianos. Yo no sé si os sabéis muy bien lo de los mandamientos. Yo no soy capaz de decir los 10 que se cierran en 2, la verdad, no soy capaz de decirlo. Y mira que estoy en un colegio de cura. Pero hombre, tengo un recuerdo de algunos de ellos. Y sé que se dice que no mates, que no robes, que no mientas. Que seas fiel a tu esposa. ¿El qué, perdona? Si dice que seas leal, fiel a tu esposa, no desearás a la mujer de tu prójimo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, también hay una frase que es que... Pero vamos, si la mujer no tiene prójimo, no pasa nada. Claro. Quiero recordar que el esposo y la esposa se deben lealtad, fidelidad, y esto lo dice en los 10 mandamientos. Lo sé porque les leo una Biblia para niños a mis hijos y están ahí. Bueno, pero eso será para niños. Y eso no, claro, porque hoy en día pues, me sorprendió ese pero hay un consenso que, por ejemplo, el no matar, el no mentir, el no robar, está en los mandamientos. Eso nos diría
a mí ese no me suena en los mandamientos cristianos. El coche de Dios. Pero vamos, robar, mentir y matar, el que no lo haga. ¿Eh? Que son 10 y nos faltan unos cuantos. Sí, nos faltan unos cuantos. Pero los 3 que yo recuerdo fehacientemente valen. Cuando acudimos a otras tradiciones espirituales, no matarás, efectivamente, cuando acudimos a otras tradiciones espirituales, es curioso porque también nos encontramos algo parecido. Expresado de manera distinta, por ejemplo, en el ámbito del budismo, existen los paramitas, se llama. Si tenéis interés, buscarlo en internet, está toda la información. Los paramitas tienen 2 versiones, la corta y la larga. En la corta son 6, en la larga son 10. También ahí aparece el tema de la veracidad, aparece el tema del no matar, etc. En el ámbito del hinduismo también están. En el hinduismo le llaman yama ni yama. Yama ni yama. Yama son cosas que debes quitar de tu vida, podar de tu vida, y niyama, cosas que debes introducir en tu vida. Por ejemplo, en el ámbito del yama, cosas que deberías podar de tu vida, está la mentira. Quita la mentira, practica la veracidad. Está también eliminar la codicia. La codicia, fijaros que es más que el no robar, porque hay gente que le encantaría robar, le encantaría, porque son codiciosos, pero no lo hacen para que no lo pillen. Y además la codicia no solamente es sobre bienes materiales. Por ejemplo, la envidia es cuando tú deseas ser como otro, y eso es una codicia también. No es material, es inmaterial, pero eso es codicia. Entonces en el yama te dice no tengas codicia, no mientas, practica la veracidad, no dañes a ningún ser vivo. Ahí van mucho más allá que los mandamientos cristianos, porque no se refieren solamente a seres humanos, no dañes a ningún ser vivo. Eso tiene consecuencias directas en el ámbito de la alimentación, pongamos por caso. Y en el niyama son las cosas que debes incorporar a tu vida. Por ejemplo, el querer crecer espiritualmente, el querer desarrollarte como persona. Eso es un niyama. Bien, ¿por qué estoy hablando de los mandamientos cristianos, de los paramitas budistas, del yama niyama de los hinduistas? Porque cuando oímos este tipo de cosas, la inmensa mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos, valiente tontería. ¿Por qué tenemos un cierto rechazo a esto? Pues porque nos lo han presentado de manera dogmática. Por ejemplo, en el ámbito católico, eso se ha unido en muchas ocasiones al pecado, al que si no cumplen los mandamientos pecas, y como pecas vas al infierno. Y claro, hay un momento en nuestra vida que decimos, ya está bien de pecado, ya está bien de... Y entonces le damos como un empujón y te lo quitas de en medio. Pero te lo estás quitando de en medio sobre todo como reacción ante el dogmatismo, ante la forma de planteártelo. Pero haríamos bien en reflexionar un poco sobre el contenido de estos consejos de vida, porque son consejos de vida. Y si reflexionamos sobre estos consejos de vida, no es difícil que nos demos cuenta que pueden tener distintos objetivos, pero tienen un objetivo muy concreto. Y es que tu mundo emocional y mental se tranquilice, se calme. Y es que efectivamente, si tú en tu vida, por ejemplo, retiras la codicia, tu mundo emocional y mental se calma. O sea, detrás de estos consejos de vida, amén de otras cosas que pueda haber, desde luego, sí hay una manera de vivir donde te tranquilizas, donde las cosas se armonizan, donde hay más equilibrio. Para mí, por ejemplo, en mi práctica cotidiana, la veracidad es muy importante. Y efectivamente, aunque debería ser lo más sencillo del mundo, decir las cosas tal como son, por el tinglado en el que nos hemos metido resulta complicadísimo. Tanto es así que es hasta de mala educación el decir las cosas como son. Cuando hablo de la veracidad, la gente dice, bueno, pero Emilio, es que la verdad no se puede decir porque molesta. Si una persona te pregunta, ¿tú cómo me ves? Y la ves fatal, ¿qué le digo? ¿Que la veo fatal? Y salgo del apuro como puedo, pero no le digo la verdad, ¿no? Son las mentiras educadas que llamamos. No es un tema baladí, estoy cogiendo este ejemplo, no es un tema baladí. Hay gente que dice que quiere saber la verdad, que quiere alcanzar la verdad, ¿no?
Pero claro, si tú te dedicas a mentir, ¿qué tipo de verdad vas a alcanzar? Empieza por ti, practica la verdad y a lo mejor algún día logras saber cuál es la verdad, pero tienes que empezar por ti. Practica la veracidad. Además hay una virtud que se nos ha olvidado, que es el silencio. No hay que decir todo. Puedes guardar silencio también, es una opción. Eso no es mentir. Eso no mientes, guarda silencio y ya está. ¿Cómo me encuentras, Silva? Te va por igual. Pero tu coche está fatal, pero tú eres la leche. La veracidad, si analizamos nuestros comportamientos de mentiras, ahora vamos a poner ahora como telón de fondo mentiras que son más, no son las educadillas, no son las de las conversaciones coloquiales, sino mentiras, las que nos echamos a nosotros mismos encima, las que le decimos a los demás. No hace falta ser un lince para darnos cuenta que nos complican la vida. Es muy difícil mantener en el tiempo una mentira, ¿eh? Requiere toda una labor de ingeniería, vamos. Tener mucha memoria. Una gran memoria, ¿verdad? Y claro, cuando una mentira tiene que ser sostenida, eso te produce mucho desequilibrio. Te gasta energía, estás tenso, ¿cómo se va esto a descubrir tal conversación? Por aquí puede ser que te estás metiendo tú solo, te has metido en un lío espectacular, por no decir la verdad desde el principio y te hubiera evitado todo eso. Este tipo de consejos, no voy a seguir en ello, pero sí os invito a que reflexionéis, a que eliminándolo de todo el tema dogmático, pecado, etcétera, etcétera, que nos lo han querido mostrar, son consejos de vida que una de sus virtudes es que te permiten vivir más tranquilamente, con más paz, con más armonía. También en el mapa al que estamos haciendo referencia, esos hombres y mujeres a los que yo estoy tomando precisamente como referencia, nos han dicho que confiemos en la vida. Esto es un tema, a mi juicio, básico. Todo lo que estoy diciendo es muy básico, pero esto es especialmente básico e importante. Confiar en la vida. Nos miramos a nosotros mismos, nos observamos y nos podemos preguntar, ¿yo confío en la vida? Tenemos que darnos cuenta que no solamente nosotros, sino que el mundo en el que vivimos se caracteriza por una enorme desconfianza en la vida. Desde que nacemos en nuestra familia, en el colegio, la sociedad, los amigos, los medios de comunicación, nos han ido lanzando mensajes continuos, como si fueran programas informáticos que han ido entrando en nuestra cabeza, que nos hablan siempre de cuidado, protección, miedo, inseguridad, control. Porque